Te voy a pedir un favor, y es que si alguna vez eres capaz de viajar en el tiempo, vayas al 28 de junio del año 2009, específicamente a la Universidad de Cambridge en Inglaterra. De hecho, aquí te dejo las coordenadas. Y si te preguntas por qué, déjame te cuento una historia. Y es que ese día alguien hizo una fiesta y se quedó completamente solo. Y no hablo del Dr. Smith. Lo que realmente pasó es que ese día uno de los mayores científicos que ha tenido la humanidad, el señor Stephen Hawking, hizo una fiesta. Pero ¿por qué nadie fue? Bueno, esto es porque él repartió las invitaciones un día después de haber hecho la fiesta. Y de hecho no solo la repartió, sino que hizo pública la fiesta en todo el mundo. Pero esto no tiene ninguna lógica. ¿Por qué repartirías las invitaciones después de que haya sido tu fiesta? A menos que quieras cazar a viajeros en el tiempo. Y es que sí, señoras y señores, Stephen Hawking quería hacer un experimento en el cual quería invitar a todos los viajeros del tiempo que fueran capaces de ir a su fiesta, prometiendo no revelar ninguna información sobre ellos. Y bueno, déjame decirte una cosa, según él, nadie fue y se quedó allí durante todo el día, cosa que pues le creemos porque teóricamente en la física los viajes al pasado no son posibles. Aunque de todas maneras no sé si creerle. Dijo que iba a mantener en secreto todo lo que dijeran o hicieran, entonces puede que alguien sí fue, le contó todos los secretos del mundo y después Stephen Hawking guardó silencio hasta la tumba o algo así. Pero bueno, volviendo a la realidad, si hablamos de viajes en el tiempo, los únicos que se pueden hacer son los viajes al futuro. Y es que sí, puedes viajar incluso tú al futuro. Solo necesitarías o viajar muy cerca de la velocidad de la luz o estar muy cerca de un agujero negro. Ya sabes, cosas que cualquiera de nosotros puede hacer. Bueno, tal vez no sea tan fácil, pero si lo lográramos, haríamos que el tiempo pasara literalmente encima de nosotros, haciendo que nuestra percepción sigan siendo algunos minutos o segundos, cuando en otro lugar como en la Tierra pasarían años. Y de hecho, déjame decirte que esto se explica bastante bien en una película llamada Interstellar, la cual recomiendo muchísimo. Pero bueno, yo no soy científico, aún así quisiera dar un par de ejemplos de viajeros del tiempo reales, por así decirlo de alguna manera, que han existido en nuestro mundo. Y es que eventos raros relacionados a esto sobran, como por ejemplo la señora que portaba un celular en una película de Charles Chaplin, o este tipo que aparece en una foto de los 1900 con una camiseta estampada y lentes de sol mucho antes de que estos fueran inventados. Aunque la verdad es que es muy poco lo que podemos sacar de estos eventos individuales, aún así creo que hay una anécdota que creo que es bastante interesante. Esta anécdota le pertenece al piloto de la Fuerza Aérea Británica que también participó en la Primera Guerra Mundial, Sir Robert Victor Goddard. Y es que en 1935, cuando iba de la ruta que va de Edimburgo a Andover, él se encontró con unas condiciones meteorológicas un poco extrañas. De hecho, él se encontraba pilotando un biplano Hawker Hart, que eran bastante populares para la época, pero la verdad es que no era de los más seguros ante climas agresivos. De hecho, Goddard perdió el control de la aeronave durante la tormenta, y de hecho cuenta en su propio libro que pensó que se iba a morir. Afortunadamente se acordó que cerca de ahí había un aeródromo abandonado, conocido como Trem, el cual si descendía un poco sería fácil de divisar incluso en medio de la tormenta. Pero cuando a lo lejos empezó a divisar el lugar en donde podría aterrizar, se dio cuenta de algo bastante peculiar. Y es que empezó a salir el sol, pero de una manera muy incandescente, como que si fuera un día de verano bastante extremo. Y en la pista se encontraban unos aviones muy grandes que él nunca había visto antes. Aún así, siguió intentando aterrizar, pero se dio cuenta que la gente de la pista literalmente lo ignoraba. Es como que si no estuviera allí. Asustado de provocar un accidente y además viendo que el clima ya había mejorado, intentó ganar altura de nuevo para darse la vuelta. Aún así, mientras iba subiendo, se dio cuenta de que había un gran cúmulo de nubes, así que decidió volar por encima de estas. Y antes de que esta base desapareciera de su vista, decidió echar una última mirada y se dio cuenta que para su sorpresa estaba de nuevo completamente abandonada. Cuando finalmente volvió a casa, todo el mundo pensó que estaba pasado de tragos y que esa historia no podía ser cierta. De hecho, tanto juraba que era cierto que empezó a escribir un libro autobiográfico simplemente para demostrar
demostrar su punto y que no estaba loco. Ahora, la cosa es que resulta ser que 4 años después de esto, el aeródromo de Drem volvió a ser utilizado y se empezó a convertir en un aeropuerto, el cual con el tiempo se llenó de aviones militares, los cuales eran modelos nuevos que serían usados para la Segunda Guerra Mundial. Y aunque muchas cosas pudieron haber pasado aquí, la verdad es que está bastante interesante. Aún así, el caso que nos trae aquí el día de hoy es la historia del viajero del tiempo, creo que más famoso de todo el mundo. Su historia comienza en 1998, cuando en un programa nocturno de cosas paranormales de Estados Unidos llamado Coast to Coast, alguien envió un fax. Este fax decía lo siguiente: soy un viajero en el tiempo. He estado en esta línea del mundo desde abril del año pasado y planeo irme pronto. Normalmente los viajeros del tiempo no afectan a propósito a las líneas del mundo que visitan. Sin embargo, esta misión es inusualmente larga y me he encariñado con algunas de las personas que he conocido aquí. Este fax venía a nombre de un tal señor Titor, John Titor. Obviamente todos en el programa de radio estaban incrédulos, por lo cual pues intentaron sacarle más información a este tal señor Titor. Aún así él solo respondía con evasivas y otras cosas, por lo que nunca se tomó muy en serio el tema. Pero todo cambiaría a finales del año 2000, cuando en el foro del Instituto de Viajes en el Tiempo, sí, eso existía, que de hecho propiamente no era un foro, era un BBS, un Bulletin Board System. Es algo muy parecido a 4chan, donde la gente puede postear casi cualquier cosa y decidir si será anónima o que se le vea un nickname random. Pero la cosa es que se presentó una persona bajo el seudónimo de Time Travel Zero. Y es que en este foro no se discutía cualquier cosa, de hecho se hablaba muchísimo de cómo sería el futuro de la humanidad y el cómo se haría posible en el futuro los viajes al pasado. Y es aquí cuando nuestro amigo Time Travel empieza a contar su historia, la cual coincide bastante con la historia de esa persona que llamó en la radio hace 2 años. Y es que sí, después de mucho insistir, él se presenta de nuevo como John Titor. Él revela que viene del año 2036, en donde ya había ocurrido una tercera guerra mundial. Y de hecho, va poco más de un año de que se descubrieron los viajes en el tiempo. Él era un soldado del ejército de Estados Unidos que vivía en Florida y fue seleccionado para viajar al pasado. ¿Pero qué tanto al pasado? Bueno, nada más y nada menos que a 1970. ¿Pero por qué a esta fecha tan específica? Bueno, déjame explicarte una historia bastante interesante. Y es que él quería encontrar una computadora que era bastante popular en ese momento, que es la IBM 5100. ¿Y por qué el ejército de Estados Unidos mandaría a alguien del futuro para una computadora súper vieja del pasado? Bueno, lo que pasa es que en ese momento todos los sistemas operativos que se basaban en Unix, incluyendo el Mac OS de la manzanita, tenían un problema muy grande, y es que todo lo que se basaba en el sistema del tiempo apenas tenía los bits suficientes para contar el tiempo hasta el año 2038, lo cual déjame decirte que es algo cierto, que por si no lo sabías, en la mayoría de sistemas computacionales se utiliza algo llamado el tiempo epoch, que es una unidad que cuenta la cantidad de segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970, y es a partir de la conversión de este número súper grande que podemos saber qué hora es en cada parte del planeta sin importar el uso horario, ya que el tiempo epoch es el mismo de manera mundial. Pero como puedes darte cuenta, es un número bastante grande, y las computadoras de ese momento tenían un límite en la capacidad de bits dedicados a lo que sería la fecha y la hora, así que muchos sistemas de computacionales dejarían de funcionar en ese momento. Aunque aquí hay algo que no es del todo cierto, y es la cuestión de que sí, efectivamente casi todos los sistemas viejos del 2005 para abajo tienen este problema, pero todos los sistemas del 2005 para arriba ya dedican más bytes para la fecha, lo cual significa que en todos los modelos recientes del año 2005 para arriba ninguna computadora posee ya este problema. Pero bueno, Titor decía que mucha de la tecnología que se utiliza en el
ejército es muchas veces muy pero muy vieja, sobre todo después de lo que pasó en la Tercera Guerra Mundial. Se quedaron sin mucha tecnología nueva, por lo cual recuperar la IBM 5100 se hizo una prioridad. Pero espera, de nuevo, ¿por qué esta computadora específicamente? Bueno, resulta ser que la IBM 5100 tenía un comando que solo conocían los ingenieros de IBM, que servía para agregar bits a cualquier sistema operativo Unix y así evitar este tipo de errores como el de la fecha. Y resulta ser que un ingeniero de IBM dijo que sí, efectivamente dicho comando existía para modificar la base del sistema Unix. Así que cada vez empezó a volver esto más y más extraño. Taitor incluso compartió algunos planos de cómo funcionaba su máquina del tiempo, pero siempre sin dar el suficiente detalle para que nadie pudiera replicarla. De hecho, esta máquina del tiempo estaba montada sobre un auto de 1967, y es que eligieron este auto en el futuro para que cuando llegara al pasado pues no pareciera nada raro. Y sí, por si te lo preguntabas, Taitor para este punto ya llevaba 30 años encerrado en nuestra línea temporal. Así que todo parecía indicar que estábamos ante un verdadero, un genuino viajero en el tiempo. Y lo primero que le preguntas a un viajero en el tiempo es cómo va a ser el futuro. ¿Qué va a pasar? Ok, sí va a haber una tercera guerra mundial, pero ¿qué otras cosas nos puedes decir? ¿Te sabes los números de la lotería? ¿Quién va a ganar en los deportes? A lo que él dice que pues no le prestó atención a eso. De hecho, si soy honesto, es como casi todos nosotros. Digo, nadie se sabe los números de la lotería de memoria de hace 3 años o algo así. Pero aún así, sí llegó a dar varias declaraciones. Por ejemplo, dijo que para ese año ya China tenía planes de ir a la luna, cosa que de hecho fue cierta, y esto no sería público hasta el año del 2003. Y no solo eso, también dijo que Estados Unidos entraría en guerra entre el año 2004 y 2005, y es aquí cuando ocurre toda la invasión a Irak. Y él también dijo que a pesar de las invasiones y todo el enfrentamiento que tendrían con otros países, nunca iban a encontrar el motivo principal, nunca iban a encontrar esas supuestas armas que escondían. Y así fue. Así que lo tenemos, chicos, el verdadero y único viajero. No, te explico. Porque esas solo son unas interpretaciones de lo que dijo. En realidad, lo que realmente dijo es que habría una guerra civil en Estados Unidos a partir del año 2004, el cual terminaría alrededor del año 2008-2009, cuando iniciaría la tercera guerra mundial. También dijo que en el año 2015 habría una pandemia mundial de influenza. Y también dijo que Estados Unidos se iba a dividir en 5 mini países y muchas, pero muchas otras cosas más, las cuales, como puedes ver, todas fueron incorrectas. Y olvidé mencionar que los Juegos Olímpicos no se celebrarían a partir del año 2004 y que después de la pandemia en el 2015 empezaría una guerra nuclear entre China y Estados Unidos, lo cual terminaría acabando con la mayoría de las ciudades, y de hecho casi todo el mundo viviría en el campo cultivando casi su propia comida, pero aún así con acceso a internet y bueno, muchas, pero muchas otras cosas más. Obviamente la gente era muy escéptica y le preguntó que qué pasa si se equivoca, a lo que él dice que no esperaba que nadie le creyera y que lo único que puede decir es que su presencia en esta línea del tiempo va a alterarla, pero que esa alteración no va a ser de más del 1 o del 2%, haciendo que aunque algunos hechos puedan cambiar, hay otros muy pero muy importantes que van a seguir permaneciendo intactos. Finalmente, en el año 2001, Taitor dejó de publicar por completo y desapareció. Muchos especulan que según volvió a su línea del tiempo, pero bueno, a ciencia cierta, incluso al día de hoy nadie sabe quién era realmente John Taitor, pero lo que sí podemos decir es que en el año 2006 había un loco llamado Martin Polman que patentó los planos que Taitor publicó, registrando la primera patente de una máquina del tiempo, que pues obviamente no servía. Pero bueno, una de las cosas que sí nos dejó Taitor es su explicación de cómo funcionan las líneas temporales, cosa que incluso hoy no sabemos a ciencia cierta, pero lo que él dice es lo que te había explicado antes, que cuando estás en una línea del tiempo y viajas al pasado, no viajas dentro de tu misma línea, viajas a una copia exactamente igual de tu línea temporal que no diverge en lo absoluto de la línea original excepto por tu presencia, lo cual quiere decir que la línea temporal de la que viniste sigue avanzando como que si nada hubiera pasado. Mientras tanto, tú generas una línea nueva a partir del momento en el que llegaste y de ahí irán sucediendo ciertos cambios gracias a tu presencia, pero ninguno de ellos será lo suficientemente importante como para cambiar el destino de esa línea temporal. Para poder hacerlo,
tendrías que cambiar todos los eventos de esa línea temporal en más de un 2%, cosa que es extremadamente difícil. Pero si lo logras, esta segunda línea temporal podría separarse bastante de lo que fue la primera. ¡Wow! De hecho, si pusieras esta explicación en una historia de ciencia ficción, podría ser bastante creíble. Es más, si agarras toda la historia de John Titor, esto de los viajes en el tiempo, la guerra en el futuro que hay que evitar, la máquina IBM 5100, y lo metieras todo en una sola historia, podrías sacar algo bastante interesante. Y de hecho, eso existe, y es un anime, y está malditamente bien hecho. Su nombre es Steins Gate, en el cual vamos a conocer a Okabe Rintaro, el cual se autoproclama como un científico loco y le encanta estar vinculado con todas las cosas extrañas, paranormales, ciencia ficción y viajes en el tiempo. De hecho, en una conferencia sobre viajes en el tiempo, conoce a un profesor que está dando toda una teoría temporal, al cual él acusa de plagio, puesto a que esa teoría era de John Titor. Y de hecho, sin quererlo, Okabe se va a convertir en la primera persona capaz de producir una máquina en el tiempo. Pero esta máquina del tiempo tan solo puede enviar mensajes de texto muy cortos al pasado, y con ellos tendrá que cambiar el futuro, ya que está en sus manos evitar la Tercera Guerra Mundial y evitar que el CERN se apodere del mundo. Ah, porque no te dije, en la línea de John Titor, el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, dominó por completo el mundo. Y ahora Okabe y sus amigos quedan envueltos en medio de una trama de la vida diaria, ciencia ficción, espías, viajes en el tiempo, ciencia y mucho más. Esta, créeme que es la mejor manera que te puedo contar la trama sin hacerte muchos spoilers. Ah, y un dato curioso, durante la trama, Okabe va a conocer al original John Titor, la persona tras todos estos mensajes. Así que sí, ve a ver el anime de Steins Gate, está muy pero muy bueno, de verdad vale mucho la pena por esto y muchísimo más. Y no te olvides de suscribirte, que eso de verdad me ayuda un montón. Pero por ahora, lo último que te puedo decir es... El Sai Kongru.